Ahí estábamos escuchando al dúo Salva Pantallas con su versión de Promesa sobre el bidet de Charlie. Y bueno, nos ha llegado la invitada, que ya habíamos anunciado un poquito al comienzo del programa, y aquí la tenemos. Bueno, gracias Santi por este momento musical. Como habíamos dicho al principio, teníamos una invitada para el programa de hoy. Se trata de Sibila Camps. Ella es periodista y escritora. Tiene una larga trayectoria, bueno, como escritora y como docente también. Y hoy nos va a estar contando un poco de su último libro llamado Tucumantes, que lo va a estar presentando acá en la ciudad de Neuquén esta semana. Buenos días, Sibila, bienvenida. Buen día y gracias por la invitación. Bien, bueno, ¿qué te trae por la ciudad? Bueno, fueron dos cosas. Vine, en primer lugar, para el 14º encuentro de la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, que terminó ayer, acá en la ciudad de Neuquén. Yo integro la red desde fines del 2008, y la red tiene ya 13 años largos. Y aprovechando que venía, que había decidido ya venir, entonces me puse en contacto con colegas de acá, en primer lugar con Pablo Montanaro, a quien ya conocía, incluso por libros míos anteriores que había estado presentando acá, para decirle que me interesaba muchísimo poder presentar este libro aquí, por las características que tiene Neuquén en la tradición de defensa de los derechos humanos y sobre todo en causas por delitos de lesa humanidad. Pero no solamente en eso, también en lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, que también he venido a hacer notas acá. Como yo trabajé estoy ahora jubilada, es decir, que puedo hacer más y mejor periodismo que antes. Pero, claro, puedo hacerlo mejor, porque pero trabajé más de 30 años en el diario Clarín, entonces, por el hecho de estar en Clarín, bueno, vine varias veces a hacer notas a Neuquén, es decir, el principio del caso Carrasco me tocó cubrirlo, la primera reerupción, digamos, del Copahue, notas sobre pueblos originarios también. Ya perdí la cuenta de los temas que he venido a hacer, pero esta vez vine con Tucumantes, que es el último libro. Es un libro que tiene una base de periodismo de investigación muy fuerte, pero la manera como está estructurado está cerca de lo que llamamos no ficción. Son relatos sobre historias o situaciones reales que están tomadas desde el presente o desde los últimos años y que dejan al descubierto la persistencia de los efectos del terrorismo de Estado en Tucumán. Es decir, Tucumán es una provincia donde el terrorismo de Estado tuvo características absolutamente diferentes del resto del país. No hay ninguna otra provincia que se le parezca. En primer lugar, empezó un año antes con el operativo Independencia, que empezó el 9 de febrero del 75. En segundo lugar, apuntó, digamos, y hizo desastres en las zonas rurales, cosa que no ocurrió en el resto del país, donde habitualmente el terrorismo de Estado y la represión se ejercieron fundamentalmente en zonas urbanas. En tercer lugar, la excusa fue el pequeño foco guerrillero del ERP en el monte tucumano, que fue exterminado literalmente en muy poco tiempo, en menos de un año. Pero después eso siguió durante, sobre todo hasta el 78, de manera muy fuerte, con estudiantes universitarios, estudiantes secundarios también. En Concepción hay 5 chicos y una chica que formaban parte del centro de estudiantes de la técnica, de la escuela técnica, que están desaparecidos. Siguieron con gremialistas, con delegados de los ingenios, con docentes universitarios, con investigadores, con abogados, con operadores sociales en villas o zonas difíciles. Es decir, Tucumán tiene, no se sabe el número exacto, pero arriba de 730 personas desaparecidas. Estamos hablando de una provincia que es un pañuelito, y miles de sobrevivientes. Hay muchos sobrevivientes porque agarran a cualquiera, lo torturaban y primero lo agarramos y después vemos qué pasa. Eso se hizo a la vista de todo el mundo, digamos, no eran cosas operativas centralizadas, sino que además el objetivo de disciplinar a la población se hizo a la vista de todo el mundo, y eso dejó
secuelas terribles que se ven hoy en día. Las notas en el lenguaje, en la manera de hablar de la gente, en la negación, en los silencios. Por eso este libro se llama, tiene una bajada que es Relatos para vencer al silencio. Sí, a veces parece que la historia nos cuenta que la dictadura pasó solamente en Buenos Aires, capital federal, o en grandes ciudades también como Córdoba, pero todas las provincias tuvieron es decir, el terrorismo de Estado las atravesó, claro, de distintas formas. Acá en Neuquén también a veces parece que no pasó mucho, se dice, pero no, pasaron cosas, hay desaparecidos, hay gente que ha podido volver a contar, hoy tenemos juicios, y bueno, cada provincia tiene su historia y cómo sí, las características de Tucumán son absolutamente diferentes del resto del país, porque hay que recordar que Bussi fue electo gobernador, que o sea, no es que hubo un masivo síndrome de Estocolmo, digan eso, pero la explicación es compleja, hay explicaciones para todo eso. Entonces hay que verlo con las características de lo que es el pueblo y la historia del pueblo de tucumano, que venía ya muy golpeado por los cierres de los ingenios entre los años 66 y 67, el último cierra en el 68, 11 de los 27 ingenios cierran, eso provoca una gran conflictividad social y una gran movilización tanto por parte de, digamos, los trabajadores y trabajadoras y también el estudiantado, con apoyo de curas del tercer mundo. Entonces, se da concretamente, en el momento en que ocurre el operativo Independencia, había un estado prerevolucionario de alguna manera dentro de la provincia, y eso lo sabían muy bien los militares, y a eso apuntaron. Entonces dijeron, acá, por ejemplo, Adel Vilas, que fue el primer jefe del operativo Independencia, una especie de, para quienes han visto o han leído El corazón de las tinieblas de Conrad o han visto Apocalypse Now de Coppola, fue una especie de coronel Kurtz, digamos, un monstruo, a quien terminaron relevando el propio ejército de ahí, mandándolo a Bahía Blanca por los desastres que hizo, y él tiene un diario que quedó inédito, pero que circula en una versión mecanografiada, donde, es decir, nunca se autorizó su publicación, primero porque no era conveniente y segundo seguramente la familia después, pero él dice, yo sabía que era una guerra cultural, él dice cultural como sinónimo de ideológica, entonces tenía que apuntar a la universidad. Y él dice, me extralimité 1 y 1000 veces, lo admite, él dice un montón de cosas donde admite todo eso, pero él lo ve como una guerra, cosa que no ocurrió, no fue una guerra, fue un exterminio, concretamente. Y eso ha dejado huellas increíbles, las ves, por ejemplo, hay uno de los capítulos que es una historia muy, muy poco conocida, y dentro de Tucumán mismo se conoce poco, son 4 pueblos fundados por Bussi entre el 76 y 77, en el oeste-sudoeste tucumano, 4 pueblos muy pequeños que llevan nombres de militares supuestamente caídos en la, abro comillas, lucha contra la subversión. 3 son de militares y el 4 era un soldado conscripto, que es el único que realmente hay certeza de que murió en un enfrentamiento, los otros no tanto, digamos, no viene al caso el asunto. El tema es que se construyen 4 pueblos para desalojar de una manera compulsiva, eso lo hace Bussi a la manera de las aldeas estratégicas que habían creado el ejército estadounidense en el Vietcong. Él había estado allí, había estudiado, él se había formado en West Point también, y cuando se había estado como observador en Vietnam durante la guerra, es decir, no era una cuestión inocente, no es un parecido, digamos, era algo sabido, y entonces construye esos 4 pueblos para sacar del monte a familias campesinas que pudieran dar apoyo a la compañía de Monte del Herb, que era un grupo de 50, 60 tipos, nada más, muy pequeñito. Y además, para poder controlar todo eso, y se arma de alguna manera lo que yo llamo, como el título del capítulo, relatos de cemento. Porque al poner los nombres de los pueblos, al nombrar a los pueblos con los nombres de esos
militares supuestamente caídos en la lucha contra la subversión, al darles una entidad de víctimas, de héroes, de mártires, al explicar todo eso, al poner su busto en el pueblo, al construir además las torres de agua, por ejemplo, los tanques de agua son mangrullos para, como digo yo, avistar la llegada de malones subversivos. Lo digo con toda la ironía, por supuesto, pero están puestos así, son muy impactantes. Son pueblos que nacieron con vocación de desarraigo, no con la idea de mejorar la vida de la población. Pero eso también formó parte de un relato donde supuestamente mejoramos las condiciones de vida de la gente. Obviamente les han prohibido llevar sus animales, no se podía tener gallinas tampoco, y los pueblos no han crecido prácticamente. Y en las escuelas se sigue reproduciendo un relato que obviamente no tiene... O sea, ¿qué historia enseñan esas maestras? ¿Enseñan una historia que contradice el nombre del lugar donde están viviendo? Dios. Hay cosas que son increíbles y eso las vas encontrando en los espacios públicos de Tucumán también, en Famaillá, en la propia ciudad de Tucumán, y me he encontrado con historias que son de esas que no las puedes creer salvo que conozcas mucho Tucumán. Y bueno, es una provincia que... Este es mi tercer libro sobre Tucumán, así que la conocía bastante. Claro. Sí, por ahí haciendo referencia a eso, nos gustaría también, si querés contarnos sobre uno de tus trabajos anteriores, que fue respecto al caso de Marita Verón. Claro. En realidad, el primer trabajo que yo hice sobre Tucumán, el primer libro, fue El Sheriff, vida y leyenda del Malevo Ferreira. Ajá. Porque me interesaba saber cómo habían llegado, cómo habían dejado crecer a semejante monstruo, es decir, un tipo que llegó a juicio recién en el 93 y tenía montones de causas por, ejecuciones sumarias o secuestro seguido de muerte y torturas seguidas de muerte. Digo, ¿cómo puede ser que recién ahora llega a un juicio? Después lo condenan a perpetua a él y 8 subordinados y el tipo se escapa con la complicidad de la policía y vivado por un sector muy importante de la población. Entonces, desde Buenos Aires nosotros sabíamos, los periodistas teníamos noción y conocíamos más o menos un tipo que además había protagonizado motines, que habían llegado con ese sombrero de cowboy y las cartucheras a los costados, como tapa de la revista The Times en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser que se tenga una visión fuera de Tucumán y otra en Tucumán? Bueno, ese fue el primer libro. Después empecé a trabajar en Tucumán, varios años después. Pero incluso el sheriff había hecho toda la investigación y lo había entrevistado varias veces y había abandonado el proyecto cuando solo me tenía que sentar a escribir. Pero lo retomé cuando él se mató. Después empecé a trabajar con Tucumantes y en el medio de Tucumantes, cuando ya estaba por sentarme a escribir, salió la fecha del juicio por Marita Verón. Entonces abandoné ese proyecto y empecé a cubrir el juicio. Y a la segunda audiencia dije, yo acá tengo un libro, porque me di cuenta que había todo un contexto delictivo, político, también judicial, que yo lo había investigado mucho para el sheriff, y que eso se perpetuaba, porque además una de esas características, y por eso Tucumantes también, es que cuando fui a actualizar el sheriff, habían pasado 13 años y medio del momento en que yo había abandonado el proyecto, volví a Tucumán para actualizar y fue muy poco lo que tuve que actualizar, porque las cosas no habían cambiado mayormente. Entonces, y eso es lo mismo que pasa por eso Tucumantes. Hay cosas que, la sensación que yo tenía de estar, de ir a Tucumán y estar como en la postdictadura. Te sentías como si estuvieras en el 84, 85. Y eso todavía, ya me acostumbré de alguna manera, ¿no? Y puedo diferenciarlo, pero muchas de esas cosas siguen estando. Y bueno, con el caso Marita Verón, a mí me interesaba mucho la problemática de la trata sexual, porque también es algo que lo tenés que abordar de una manera multidisciplinaria. Tiene que ver con educación, con cultura, con derechos o falta de derechos de las mujeres, con la connivencia policial, judicial y política. Es decir, las redes de trata y explotación sexual no son autónomas del Estado, de ninguna manera, por lo menos no en la Argentina. Se hacen siempre con complicidad y con connivencia del Estado. Y bueno, tomé de alguna manera el caso Marita Verón y el juicio por Marita Verón como eje
para desarrollar, digamos, con panorama de la trata sexual y la explotación sexual y la prostitución en la Argentina. Y después, bueno, sí, vine a presentarlo acá en Neuquén hace 6 años más o menos, sé que estaba la Feria del Libro en ese momento, y después retomé otro proyecto y después fue Tucumantes, así que esa es la historia. Podemos decir entonces que tenés una trilogía sobre la memoria tucumana. Sí, que se dio así, digamos, se dio así, porque en realidad el personaje del Malevo Ferreira me interesaba a él, la trata sexual venía trabajando el tema, también haciendo notas sobre casos en otras provincias, había estado recorriendo bastante, viendo la problemática sobre todo en Misiones, en distintos lugares de Misiones, porque es uno de los lugares más conflictivos para la trata sexual, tanto salida de jóvenes argentinas y adolescentes para, sobre todo Brasil, o ingreso de chicas de Paraguay, analfabetas o semianalfabetas, del campo fundamentalmente, y también del sur de Brasil para la Argentina, y obviamente desvió para otros lugares, no quedan en Posadas, no quedan en Misiones, digamos, las desvían para otros lugares. Entonces venía trabajando desde otros lugares, pero bueno, salió el juicio Marita Verón y era en Tucumán. Sí. Bueno, por ahí, antes de que reiteres la invitación a la presentación y a la lectura de Tucumantes, queríamos preguntarte una cosa que le preguntamos a todas las personas que entrevistamos, que es sobre el nombre de nuestro programa y como la idea también fundacional de este grupo, que es, ¿qué significa para vos tomar la posta? Hacerse cargo. Es decir, no somos nadie de generación espontánea. Tenemos antecedentes, hemos aprendido de otras personas, reflexionamos, esas personas inciden, o lo que han hecho esas personas inciden en nosotros, nosotras, y a partir de eso, es decir, una no deja, yo por lo menos no dejo nunca de aprender e ir desarrollando cosas. Es decir, no es que ahora me empiezo a dedicar al tema de derechos humanos. Un día dije, bueno, yo empecé trabajando los temas de salud, especialmente política sanitaria, después seguí con comunidades indígenas, después continué simultáneamente trabajando temas de desastres y emergencias, problemáticas sociales en eso, seguí con medio ambiente, seguí después con discapacidad, incorporé género. Y digo, lo que a mí me interesa son los derechos humanos. Entonces hay muchas personas que vienen trabajando los derechos humanos desde distintas áreas y tomo, digamos, eso como antecedente y para decir, bueno, me hago cargo del periodo que me toca. Tomar la posta es también para mí, o sea, si aprendiste algo, si descubriste algo, si pensás que tenés algo que podés aportar, que les puede servir a otras personas para mejorar la vida propia o de terceros, creo que hay que transmitirlo, hay que dejar constancia. Es decir, yo en general hasta ahora no gané nunca un mango con los libros, al contrario, hay editoriales a las cuales les sigo debiendo del anticipo, que no me lo van a cobrar nunca porque no perdieron plata tampoco, pero los hago porque si no los hago reviento. Entonces eso para mí es tomar la posta. Yo quería por ahí agradecerte porque siempre en varias charlas que hemos tenido en los ciclos de cine nos hablábamos de esto, de cómo nosotros también somos víctimas de la dictadura, más allá de muchos de nosotros haber nacido post-dictadura, sino por esto que mismo vos contás que pasa en Tucumán. O sea, cómo hay un sistema que se armó, una forma, una cultura que se creó, que nos vuelve víctimas, que nos impide poder decir ciertas palabras, pensar de ciertas maneras, y que es importante recuperar esa memoria, recuperar nuestra historia y de construirla, ¿no? Pasar por el filtro y ver qué es lo que se construyó y por qué se piensa como se piensa, por qué Bussi puede ganar una elección, por qué hay esta idea punitivista en la sociedad que hace que Burlich pueda decir que hay que matar a los chicos por la espalda y la gente lo aplauda y tenga un voto consolidado de derecha que apoya ese tipo de políticas. Agradecerte porque me parece que sacar estos hechos a la luz, contar la historia que nos dejaron,
es importante para poder pensar nuestro futuro y para poder pensarnos nosotros también. Claro, y verlo. Por ejemplo, el libro está dedicado a mi amigo Emilio Guagnini, a quien conocí esto es primo de un ex compañero mío del diario, de Lucas Guagnini, cuyo papá también era periodista y está desaparecido. El papá y la mamá de Emilio también. Militaban en Buenos Aires, pero bueno, la mamá era de origen tucumano, entonces se crió allá. Emilio es abogado, en general hace derecho de familia, pero ha trabajado últimamente, digamos, honra y toma la posta también en este tipo de cosas porque forma parte de Andes, que es Asociación Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Sociales. Entonces uno de los casos que está tomando Emilio ahora es el de Facundo Ferreira, ese nene de 11 años que fue asesinado por la espalda por un policía. Otro de los casos en los cuales está trabajando es el del matrimonio de Cecilia Uset y José Gijena, médico y médica, que intervinieron, les pidieron que intervinieran en lo que terminó siendo una microcesárea de una nena violada y embarazada, a quien el Estado, digamos, de Tucumán no le dio el derecho al aborto no punible como correspondía. Fueron denunciados por homicidio y entonces están en este momento defendiéndolo. Eso, digamos, es algo que han continuado y él también ha tomado la posta. Y bueno, quería recordar la presentación de Tucumantes acá, va a ser el miércoles, o sea, pasado mañana a las 19 en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad del Comahue. Y me van a acompañar dos colegas a quienes estimo muchísimo, que tienen una larga tradición en estos temas, Pablo Montanaro y Shirley Herreros. Así que para mí es un enorme orgullo que me estén acompañando tanto Pablo como Shirley en esto, porque entienden de qué se trata, digamos, entonces conocen muy bien de qué se trata. Una grata compañía tiene, sí, porque nosotros sí, también los conocemos, tenemos muy para nosotros muy la lindo verdad trato. que Shirley y Pablo son como eso, ¿no? Muy generosos, siempre están pasándonos contactos, explicándonos cuestiones que tienen que ver con coberturas, y la verdad que sí. Me imagino que va a ser un momento muy, muy grato para la gente que comparte, ¿no?, esta forma de pensar, y ojalá que podamos asistir y que asista mucha gente. Me encantaría realmente, porque creo que, es muy difícil poder contar. Este libro tiene 29 capítulos que no son largos. No son largos los capítulos, lo que me dice todo el mundo es que lo leen de un tirón, que se enganchan, que toma, digamos, tiene un gran hilo conductor, un gran hilván, mejor dicho, que es la historia del perro Clemente, que es un ex oficial montonero que fue quebrado por la tortura, metido de prepo dentro de la policía como administrativo en el Servicio de Informaciones Confidenciales, era un tipo que estaba ya a punto de recibirse de médico, y todos los integrantes de la patota eran casi analfabetos. Entonces lo meten ahí de prepo, él renuncia a la policía, se atreve a renunciar recién en mayo del 84, pero cuando se desmantela el centro clandestino de la jefatura de policía, se empieza a llevar papeles, y los entrega recién 33 años después. Ahí fue cuando yo dije, pero ¿cómo hizo este tipo para sobrevivir 33 años con este secreto? Y eso fue lo que a mí me llevó a empezar a buscar y a darme cuenta de la persistencia de las cicatrices. Y a partir de ahí, digamos, el relato del perro Clemente, visto por distintas personas de distintos ángulos, es un traidor, es un héroe, es un entregador, ¿qué es? ¿Quién es, digamos, el sobreviviente que siempre está bajo sospecha? Que nunca se lo ve como víctima, o que cuesta verlo como víctima, o quienes lo ven como víctima y quienes no. Entonces, ese tipo de aristas que en Tucumán son en general se dan en todos los lugares donde hubo sobrevivientes del terrorismo de Estado, también me sirve para ir enlazando las demás historias. Bien, bueno, entonces agradecerte, repetir, miércoles 7, ¿no? Miércoles 7 a las 19 horas en el Salón Azul de la Universidad de la Biblioteca de la Universidad. De la Universidad Nacional de Comahue. Ahí podemos encontrarte con Tucumantes y con la compañía de Pablo Montanaro y Shirley. Así que bueno, agradecerte y trataremos de estar ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Listo, gracias, Sila.